Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, hoy encontramos el proyecto que es perfecto para inversión y para retirarte. Tú no vas a creer lo que te vamos a presentar y una de las cosas que la gente me había pedido por mucho. Pero es más, si quieres saber un poquito más de lo que estamos tratando de decirte, quédate hasta el final. Desde $128,000 a pocos minutos del downtown. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, vamos arriba. Entonces, en primer lugar, yo necesito que usted se quede hasta el final. Si usted quiere saber precio, forma de pago, dónde estamos ubicados, qué va a ser el proyecto, qué va a tener, todo lo vamos a estar hablando en este proyecto. Entonces, mi hermano Joel, lo primero que a mí me gustaría que tú me hablaras es de la ubicación, ya que los americanos dicen location, 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 location. Estamos justamente en la zona que le llamamos City Place. Ok. Toda esta zona o este entorno se le denomina City Place porque es prácticamente el corazón de esta ciudad, de lo que es Bávaro. Nosotros estamos a 2 minutos de lo que es la zona de downtown, eso es cruzar el semáforo. Estamos alrededor de 10 minutos de la zona de playa. Tenemos tanto la zona de playa de Cabeza de Toro como lo que es Bibijagua, Jellyfish. Estamos alrededor de 12, 13 minutos de lo que es el aeropuerto internacional de Punta Cana. Que lo medimos ahorita y cuando lo medimos en Google Maps nos dio 12 minutos. 12 Bien. minutos, incluyendo las luces de tráfico. Exacto. Entonces, una cosa que me gusta también de este proyecto es que tenemos 2 salidas alternas, tanto para la autovía del Coral como para la Barceló. ¿En qué beneficia eso? ¿En qué beneficia? Porque, o sea, como ya lo dije, son 2 salidas. Dependiendo de dónde nosotros nos dirigimos, tenemos el acceso. O sea, que eso es algo que en sí beneficia, aunque nosotros prácticamente estamos ya en el extremo de lo que es la Barceló, que a veces cuando se congestiona mucho, esta parte de aquí no se anda congestionando porque estamos ya prácticamente en el centro. Pero la ubicación de esto es privilegiado, es City Place, ya muchos lo conocen la ubicación, porque hay un proyecto que se llama City Place, pero el entorno se le está denominando City Place. Algo que me gustaría recalcar es que aquí delante, cerca de donde está el semáforo, viene un área comercial. Es un área comercial con comercios muy importantes aquí en el país. O sea que prácticamente vamos a estar a pasos de todo lo que es la zona comercial, zona de entretenimiento, o sea que en cuanto a locación, 1A. 1A. Entonces, señores, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar el master plan. La idea es que usted entienda la conceptualización de lo que, de cómo se va a desarrollar este proyecto. Entonces, actualmente, ahora mismo, está apareciendo el master plan. Y como usted podrá ver, en este master plan vemos una piscina que está en el centro del master plan completo, donde habrán ahí un área de un cenote. En este área de cenote, aquí vamos a tener un área de yoga, un garden view point, y vamos a tener restaurante y pool bar. En el área del yoga va a ser en la parte superior, en la parte de arriba, y todo el alrededor de la piscina vamos a estar rodeado de arena. Sí, la arena. La arena, como para simular como si fuese una playa artificial, que por cierto, esto está muy de moda, aunque esto es agua dulce. No agua salada. Entonces, dicho esto, luego de ahí vamos a tener la segunda amenidad muy importante, que es lo que se le llama la semilla, que por cierto el proyecto se llama The Seed. Nosotros hicimos hace mucho, en su momento, hicimos un video de este proyecto, pero ahora lo hemos retomado. Esta gente tiene toda la documentación legal on point. Significa que si usted con sus abogados quiere venir a depurar el proyecto, perfectamente le podemos suministrar la información para que usted se sienta tranquilo a la hora de usted hacer una inversión. Entonces, volvemos nuevamente al master plan. Aquí usted va a ver que tenemos 12 edificios, 12 edificios, no 12 edificios, los cuales vamos a tener 3 fechas de entrega. Joel, háblame de la fecha de entrega. Bueno, así como tú mencionabas, el proyecto se va a comprender de 3 fases. Primera fase, cada fase va a tener 4 edificios para entrega. La primera fase, que son los edificios 1 y 2, 11 y 10, 11 y 12, correcto, van a ser entregados en diciembre de 2025. Usted sabe cómo somos nosotros, vamos a ponerle 4 o 5 meses más. Exacto. Estamos hablando primer cuatrimestre de 2026. Exacto. La segunda fase, que son los edificios 4, 3, 4, 5 y 6, exacto, va a ser para entrega diciembre de 2026. Póngale 4 meses más, 4 o 5 meses más. Y la última fase va a comprender entonces los edificios restantes, que la entrega es diciembre de 2027, o póngale 4 meses más, estamos hablando para el 2028. Exacto. Lo bueno de lo que tú estás mencionando ahora es que independientemente de cada bloque de esos 4 edificios tienen fecha de entrega, tenemos
personas que pueden desde ahora comprar para diciembre de 2026, o también tenemos la facilidad de que usted puede comprar para diciembre de 2027. ¿Cuál es la idea? Que cuando usted venga, que la forma de pago él la va a estar explicando al final, pero cuando usted venga, el porcentaje que es durante construcción, usted diga, mira, las cuotas a 13 meses, que es para la primera fase, me sale muy alta. Pues tenemos la opción de que usted pueda elegir 25 o 37. Es para que no, y ahorita le vamos a dar el cherry, Entonces, mire lo que vamos a hacer. Tenemos unidades de 1, de 2 y de 3 habitaciones. Nos encontramos en uno de los modelos de 2 habitaciones, 2 baños. Vamos a mostrar este modelo, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, vamos arriba. Ok, señores, entonces, Joel, usted se encarga de las áreas porque la cocina le gusta a usted. Perfecto. Entonces, como tú puedes ver, aquí tenemos la puerta principal. Ok. Una vez entramos a la unidad, tenemos aquí lo que es el concepto abierto, que es el concepto que se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque con el mismo concepto amplía mucho más la visual del apartamento. Entonces, aquí tenemos lo que es el área de la cocina. Cabe destacar que la unidad, o sea, los apartamentos en este proyecto vienen con línea blanca. Sí. ¿Qué llamamos línea blanca? Nevera. Venimos aquí con estufa, extractor, horno, y por acá tenemos lo que es la lavadora secadora 2 en 1. Viene también con su calentador. Hace todo el procedimiento en una sola. Usted mete la ropa ahí, usted solamente la saca, después que termine todo su ciclo de lavado y secado, la saca, la dobla y la guarda. Continúo diciendo que ven los acabados de la cocina. Aquí tenemos, esto es un material que el 75-80% es cuarzo. O sea, fíjense que eso es una sola pieza, lo cual hace el contraste con los mismos gabinetes y demás, el área de la cena, despensa. O sea, que tenemos aquí suficientes espacios para lo que es almacenamiento. Así como usted está viendo esto, así mismo viene la unidad. Algo que me gustó mientras nos estaban dando el tour al apartamento modelo es, tú sabes que hay veces que vamos a apartamentos modelo y como que hay algunos detallitos como que no incluyen. Y aquí la gran mayoría de los detalles que usted va a ver, no a nivel de muebles, sino a nivel de estructura, lo lleva. Entonces ya cuando vayamos a los diferentes lugares, yo quiero que tú vayas especificando qué incluye y qué no incluye para que la gente esté bastante clara. No, perfecto. Mira, aquí algo que, ya hablando de lo que incluye, este tope, que se puede utilizar como mesa, que es un buen recurso porque ya es algo menos que habría que agregar o comprar al momento de amoblar el apartamento. Este tipo de tope vienen en todas las unidades. Es un material parecido al que vimos aquí en el tope de la cocina, que es un 75% 80 cuarzo. O sea que esto es algo que ya le quita un peso al cliente porque ya no tiene que preocuparse por mesa. Exacto. Porque ya esto viene incluido. Cabe destacar que la cocina modular es importada y es de un material resistente a todo lo que es la humedad. Correcto. Entonces aquí tenemos lo que es el espacio de la sala. Fíjense que aunque está el concepto abierto, pero está como bien dividido. Aquí tenemos el espacio de la sala que da acceso por este ventanal a lo que es el área de terraza. Algo importante es que los apartamentos de 2 habitaciones empiezan en los 92 metros. Ese es el mínimo de tamaño en los de 2 habitaciones. Es bueno que menciones que hace mucho sacamos un proyecto en Capcana y ese proyecto tuvo un éxito total porque tenía un sistema que la mayoría de constructoras no tienen. Sin embargo, lo tenemos aquí. Explica cuál es el sistema, por favor. Bueno, el sistema es el lock. Pay attention carefully. Por favor, preste atención. Dilo de nuevo. Pay attention carefully. Okay. Estamos... Duolingo. Duolingo.com. Por cierto que me toca hoy coger clase. Es verdad. Esto en vivo, mire, esto en vivo. Ah, pero verdad. Esto en vivo, señor, esto en vivo, mírenlo ahí, Duolingo. Que tú relajabas, no, es de verdad, dale ahí. Entonces, el sistema lock-off. El sistema lock-off es un sistema que te permite tener 2 en 1. Correcto. Si es una unidad de dos habitaciones, normalmente está separado por un tipo estudio y un apartamento con una habitación separada. Entonces, Correcto. ¿qué es 2 en 1? Usted tiene una entrada y fíjate que a diferencia de otros proyectos que tienen la entrada exterior hacia la unidad, están como por afuera por separada.
Algo que me gusta de esto es que tiene un lobby, un hall. Tiene como un lobby. Sí, correcto. Entonces, pero todo dentro de tu apartamento. Exacto. Tienes un lobby dentro de tu unidad y ahí tú tienes las dos puertas separadas. O sea, Correcto. que no es que desde fuera se ve que es un lock-off, sino que tú tienes un lobby, ahí tú puedes tener un mueble, una recepción, o puedes dejar tu caja para que la gente pueda entrar a diferentes unidades, y de ahí cada quien se va a su apartamento, que es muy bien pensado eso. Exacto, mire, ahora mismo le estamos mostrando la distribución del de 2 habitaciones estilo lock-off, porque ahora usted va a terminar de ver la distribución de este normal. Y debajo de este plano de distribución le voy a estar poniendo el precio mínimo al momento en el que estamos editando este video. Lógicamente, puede que al momento que usted nos llame, esa unidad se haya vendido, se lo aclaro, o puede que usted nos llame dentro de 2 meses y lógicamente puede que no es que haya subido el precio, porque eso es un tema que vamos a hablar. Aquí no sube el precio. Si usted compró en $200,000, cuando le vayan a entregar usted va a tener $200,000. Hoy para este video tenemos muchas buenas noticias para este proyecto. Es bueno que usted se quede hasta el final para que usted la pueda saber toda, porque tenemos un cherry al final. Aquí hay una puerta a mano derecha, que esta puerta te lleva a lo que es el baño, ¿verdad? Pero el baño tiene la peculiaridad de que también tiene un segundo acceso o un primer acceso, dependiendo de donde usted venga, a una de las habitaciones. Entonces usted entra a esta habitación que tiene acceso a la terraza, esto lo vamos a dejar al final, y mire cómo está decorado. Algo importante es que viene plain. En lo que es el techo, en las habitaciones viene plain, no viene con las fascias, dígase el trabajo en Chiroc, sino que viene plain a la misma altura del techo. Sin embargo, en la sala sí vamos a tener el trabajo en Chiroc con los ojos de buey, esas lucecitas que usted puede ver. Entonces ya usted sabe que tenemos baño. Lo bueno de esto es que tenemos también 2 habitaciones. Nosotros tenemos 3 tipos de modelos de 2 habitaciones. Tenemos 2 habitaciones con 2 baños, que es este que le vamos a mostrar. Tenemos 2 habitaciones con 2.5 baños. Dígase que usted tiene un baño de visita afuera. Y aparte de eso tenemos 2 habitaciones tiro lock-off. La idea es que usted no se quede fuera, sino que usted tenga la opción de comprar cualquiera que sea las unidades. Aparte de eso, tenemos una habitación con un baño, tenemos una habitación con 2 baños, desde $128,000 en adelante. Entonces, venga por aquí. Y venimos a esta parte. Presten mucha atención, por favor. Mire esto. Viene esta puerta. Mire, se abre completo. Mire qué chulería. Sin embargo, usted tiene la opción, sin ningún costo, de decirle, no, yo quiero que ustedes me la pongan como la otra habitación, donde tiene una pared para yo poner el televisor. Si usted lo quiere así, para que se vea como estilo estudio o family room, lo puede hacer. Vemos esta habitación que tiene 2 puertas. Sí. Entonces, una de las cosas que nos mencionaban es que si el cliente tampoco quiere tener estas 2 puertas, muy bien se puede cerrar por completo y tener el acceso desde el baño o desde aquí, o colocar una de esas 2 puertas. Es verdad, o sea que también lo pueden hacer. Aquí le dan la opción y eso no conlleva ningún costo. Porque, señores, es sencillo, simplemente eliminar y extender la pared. Por eso no tiene ningún costo. Pero se lo decimos para que usted tenga bastante claridad. También es bueno mencionar que aquí tenemos las oficinas al lado. Significa que si usted viene de Estados Unidos y quiere ver el equipo de venta o quiere venir al showroom, es mucho más fácil usted poder comprar algo que ya usted está percibiendo a cuando solamente le estamos vendiendo el solar. Eso es. Entonces venga por aquí, tenemos todo este espacio, ¿verdad? Y aquí tenemos un baño igual. Este va a ser el baño en tamaño más pequeño que usted va a encontrar en las tipologías. Dígase que si usted compró una habitación y un baño, este va a ser el tamaño. ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que vemos que en un apartamento de una habitación, el área del baño es tan pequeña que usted, este espacio con esto, con el del inodoro y el tocador, está muy, muy cercano. Y esto es algo que usted debe tomar en cuenta a la hora de usted invertir. Así que vamos ahora a la terraza y seguimos explicando el proyecto. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para usted. Vamos arriba. Antes de empezar esta parte, Joel, quería recordar, hermano, hoy tú no trajiste la gafa. No, pero este sol está bueno. Sí, está sabroso, estamos en Punta Cana. Algo que quería mencionar era que si usted decide tener un paquete de mobiliario por un costo adicional, puede obtenerlo. Eso está dentro de los planes que usted puede hacer. Algo que quería aclarar, mire,
aclarar no, mencionar. Todos los apartamentos tienen aproximadamente entre 15 a 18 metros de balcón, que ya eso es una terraza. Entonces, imagínese que usted compra un apartamento de 2 habitaciones en un primer nivel, va a tener esta terraza completa, ¿verdad? Va a tener ese patio y va a tener la piscina al frente. Los apartamentos, algunos apartamentos, tanto en el primer nivel como en el último nivel, tienen lo que es el jacuzzi. Los del primer nivel tendrían lo que es piscina. Perdón, lo que es piscina, exacto. Y el segundo y el último nivel, el penthouse, gracias hermano, tienen lo que es jacuzzi. Le aclaramos, le decimos esto para que si usted le interesa tener, por ejemplo, una habitación y un baño, o una habitación y 2 baños, con una piscina y un área de patio grandísimo de casi 80 metros, usted también puede tenerlo por un costo. Los costos, lo que vamos a hacer es que estamos diciendo el precio mínimo. Ya luego, cuando usted nos contacte, le vamos a estar diciendo los precios del de 2 habitaciones, del de 3, así sucesivamente. Entonces, señores, vamos a entrar para adentro, ¿verdad? Porque no se puede entrar para afuera, ¿verdad? Bueno, pero esto en vivo, vamos arriba, señores. Ya hablamos del master plan, hablamos que son 12 edificios, son 400, ¿cuántas unidades? 490 apartamentos. Significa que no es tan grande. Vamos a hablar algo. Yo quisiera que por favor ahora mismo usted está viendo el master plan, aclarar algo o mencionar algo que no mencionamos y es cómo se va a estar entregando todo. Okay. Y es que con la primera fase de los 4 edificios 1, 2, 11 y 12 se va a estar entregando lo que es el cenote y la mitad de la piscina. Luego, con los edificios 3, 4, 5 y 6, se va a estar entregando la semilla, el huerto, que va a haber un huerto para que usted pueda sembrar cosas y las personas locales, propietarios, van a poder disfrutar de esas cosechas. Es en la segunda fase, se va a entregar los 4 edificios, 3, 4, 5 y 6, el huerto y la semilla. Y ya... Cuando tú dices la semilla, sí, explica que es un edificio. Sí, la semilla fue el edificio que hablamos al principio, el de Seed, ¿verdad? Ajá. The Seed fue el edificio donde va a estar el coworking, el gimnasio, el spa y un baño para... El baño turco. El baño turco. Tú eres experto. Entonces... Señores, nosotros fuimos a Turquía y de que nos iban a dar un masaje, hermano, y nos entramos en ese masaje. Oigan esto, señores, esto en vivo. Y nos entramos en ese masaje, hermano, y yo no pude concentrarme en el masaje porque esa agua estaba tan caliente. El lugar donde nos pusieron, yo le dije, wait, it's hot. Señores, miren, una locura, pero bueno, esas son experiencias que uno vive. Entonces, la tercera fase van a entregar el área de pets, de animales, y van a entregar el paddle court, juntamente con los últimos edificios que serían 6, 7, 8. 7, 8, 9 y 10. Esos serían los últimos 4 edificios. Entonces, dicho esto, señores, algo importante, el proyecto tiene 60,000 metros, de los cuales hay 35,000 metros de áreas verdes, porque este proyecto está muy orientado a el área... Vida ecológica. A la vida ecológica, correcto. Entonces... Para también agregar, los edificios son de 5 niveles, cada edificio contiene ascensor. Correcto. Siempre nos preguntan eso, cada edificio contiene elevador. Entonces, ¿cuál es la forma de pago? Tenemos Comfortour también, sí, por cierto. What is Comfortour? It's the exemption of the tax of 3% and 1%. Go ahead. I have to practice English with Duolingo. Podemos acabar el video aquí. ¿Verdad? Aquí mismo. Ya diste el palo. Remember to subscribe and comment below and give us a like. Ok, sigue. No, por si acaso, que no mueres tú que habla inglés. Dale. Entonces, ¿qué es lo que yo iba a decir? Ok, la forma de pago. Utilizamos para el bloqueo de la unidad, la separación de la unidad, con $2,500. Hacemos lo que es la separación de la unidad. Luego en el proceso de 30 días, con el tema de formulario y demás. Entonces, firmamos con el 20%. Correcto. Se firma el contrato con el 20%, luego el 30% durante el proceso de construcción, ya sea para el 26, 27 o el 25, 26 o 27, exacto. Ustedes deciden cuál les conviene mejor. Entonces, ya en 30% sería en ese proceso de construcción. Y contraentrega el 50%. Cabe destacar que hay otras formas de pago
que pueden beneficiar al cliente. Cuando digo beneficiar es porque puedes tener hasta un 9% de descuento. Un 9% de descuento. Hasta un 9%. Hasta un 9%. Si usted quiere más información, nos puede contactar y ya ahí le damos mucho más detalle. El cherry on the top, es que si las personas al final, cuando le vayan a entregar la unidad, deciden no tomar financiamiento en los Estados Unidos, ni tomar financiamiento con ningún banco, puede hacer el financiamiento directamente con la constructora, solo por el monto del 40%. Dígase que si usted completó el 50%, le van a entregar la unidad en 3 meses, usted completa el 10 que le queda y el 40 que le falta, ¿verdad? Es lo que usted le puede solicitar a la constructora por tan solo 4 años que le preste ese 40%. Y algo que me gustó de lo que ellos mencionaron es que al momento de requerir ese financiamiento, la constructora no va a ser tan rigurosa como un banco. Sí. Quiere decir que tú sabes que hay veces que la situación actual económica mía hoy no es la misma que mañana. Entonces posiblemente en ese tiempo haya pasado algo y el banco no me quiera aprobar. La constructora, hay detalles que no va a mirar, que fue lo que en pocas palabras nos dejaron visto. Correcto. O sea, ese financiamiento por parte de ellos va sí o sí. Obviamente van a tener una tasa de interés que en su momento ya se le informará. Y la ventaja es que usted no tiene que hacer la solicitud ahora. No. Sino que lo puede hacer 3 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. 3 o 2 meses antes. Entonces, dicho de hecho, señores, ahora mismo están saliendo los números en pantalla. Le vamos también a estar dejando el link de la página web para que si usted quiere confirmar algún dato o los precios antes de llamarnos, porque quizás usted dice, bueno, quiero primero verificar el precio antes de llamarlo, puede hacerlo aquí en la página web. Recuerde que todo esto lo estamos haciendo por usted y para usted. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque esto lo hacemos también para la gloria de Dios, que es en primer lugar, para que juntos hagamos mejores inversiones.